Cuando seguimos un poquito más, encontramos en el libro del Éxodo estas disposiciones de Dios para los israelitas que debían de tener en cuenta en ese día en el que debía de sacrificarse ese cordero. Dice capítulo 12, donde estamos, en el versículo 15, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, etc. El 18 dice también: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, es decir, 7 días. Así que no debía de encontrarse absolutamente nada de levadura en las casas de los israelitas. En el tiempo en el que Jesús estaba sobre este mundo, sobre esta tierra, hacían exactamente lo mismo, limpiaban las casas, las familias judías, un tiempito antes de celebrarse el Pesaj. En el día de hoy, sobre todo las familias muy religiosas, ellos siguen observando esto. Tiempo que nos tocó allí vivir en Montevideo, Uruguay, tuvimos el privilegio, si podemos decir, de vivir en varias ocasiones en medio de muchas familias judías. Vivíamos en el corazón de la comunidad judía, pero aparte vivimos en edificios donde muchas familias eran judías, de los que vivían en la escalera. Y a veces daba, era muy común allí en el barrio donde vivíamos, eran todos edificios, y entonces había un edificio, otro, y hacían como un patio de luces grande, y estaban los pisos del otro lado que iban para la otra calle, y hacían como un patio interior, y se veían las ventanas de los diferentes pisos. Cuando llegaba el tiempo de la Pascua judía, uno podía estar al tanto y podía darte cuenta cómo las amas de casa judías aprovechaban ese tiempo para hacer limpieza general de sus casas. Eso bien común, bien normal de un ama de casa, ¿verdad? Aprovechar para hacer limpieza general del año, quizás, y mover muebles y esto y lo otro, sacar toda la ropa, ponerla. Aparte, en Uruguay, en esas fechas, hace buen tiempo todavía, y entonces todavía hay solcito, no ha venido al invierno, si bien ya es otoño, pero suele hacer buen tiempo, entonces aprovechan y ponían todo por las ventanas. Se veía a la gente pues removiendo, se notaba que había mucho movimiento por esa limpieza que hacían en general. Entonces, ¿por qué hacían todo eso? Pues sencillo, porque la levadura es un símbolo de pecado. Entonces Dios establece que se sacara todo pecado, todo aquello que oliera a contaminación, aquello que fuera que estuviera mal, etcétera, que se sacara de la casa. No podían dejar de ser pecadores y no podían dejar de pecar, pero era una manera de darle importancia al hecho del pecado delante de Dios, que eso no era aceptable, agradable a Dios, ¿verdad? Entonces limpiaban las casas y de esa manera observaban la Pascua para agradar al Señor, ¿vale? Es muy significativo cuando nosotros lo contrastamos con el Cordero de Dios propuesto por el Señor. El Señor Jesús no tenía casa fija, no tenía casa propia, no era propietario, pero sí tenía una casa. ¿Cuál era la casa del Señor? El templo era la casa de Él, era la casa de su Padre. Esa era su casa. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando vamos al relato bíblico, es muy curioso lo que vemos. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban ahí.
Volcó las mesas de los cambistas que ahí estaban y los puestos de los vendedores de palomas. Está escrito. Él les dijo: Mi casa será llamada casa de oración. Y la habéis hecho casa de bandidos. Realmente estremecedora, ¿verdad? Donde hay quienes dicen cualquier disparate con respecto a este pasaje, ¿no? Pero está escrito: el celo de tu casa me consume, como dice también el Evangelio, ¿no? No es que el Señor pues se perdió los estribos o perdió el control de sí mismo en absoluto, sino que estaba realmente limpiando la casa de su padre. ¿Y limpiando qué? Levadura, limpiando lo malo, limpiando todo aquello que estaba ensuciando, contaminando la casa de su padre. Eran los días previos al sacrificio del Cordero. Y después de entrar y de ser él guardado, él entra al templo. De hecho, fue al día siguiente del domingo en el que él entra, el primer día de la semana en el que entra a Jerusalén. Pues él enseguida se va para Betania y a la mañana siguiente es que él entra y echa a todos esos mercaderes, toda esa persona. Curiosamente, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, encontramos la primera vez que el Señor Jesús echa fuera del templo a todos esos mercaderes, toda esta gente. Cuando este pasaje que hemos visto es previo a la muerte del Señor Jesús en el Calvario. Pero al principio de su ministerio, sin duda que él desde muy niño lo llevarían a la Pascua, porque era obligatorio cada familia judía ir y observar la Pascua. Pero aquí es la primera Pascua que cuando comienza su ministerio. De manera que cuando llegamos al capítulo 2 de San Juan, encontramos esa primera Pascua dentro de su ministerio, de comienzo de él. Y dice el versículo 13 del capítulo 2: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así que ya lo vemos que se repite esta misma escena al final del ministerio del Señor Jesús. Y encontramos que claramente en los evangelios encontramos cómo Jesús en diferentes ocasiones les advierte a sus discípulos y a los mismos judíos, al mismo pueblo, les dice: cuidado, tened cuidado con los fariseos, tened cuidado con los escribas, con la levadura de ellos. ¿Y a qué levadura se estaba refiriendo? Y él dice: con la levadura de su hipocresía. Y en otra ocasión dice: tened cuidado con los fariseos, con los saduceos, en este caso los que conformaban mayormente el cuerpo sacerdotal. Tened cuidado de ellos, dice, de su doctrina, de la levadura de ellos. Y estaba refiriéndose a la levadura de la doctrina, es decir, mala doctrina. De manera que la levadura del Señor que Él propone ahí, que Él habla, está relacionado con la maldad, con los malos caminos de los hombres, y debía de ser sacada del medio. Así que encontramos un paralelismo tremendo cuando el Señor Jesús entra en la casa de su Padre y limpia su casa.
limpia la casa de toda aquella maldad, de toda aquella contaminación. Paralelo, mientras que las familias judías limpiaban sus casas, el Señor Jesús limpia el templo. Es impresionante cómo se va cumpliendo ese paralelismo entre lo que es el Pesaj judío y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.